La loca de Guy de Maupassant. Verá, dijo el señor Mathieu Dandolan, a mí las becadas me recuerdan a una siniestra anécdota de la guerra. Ya conocen ustedes mi finca del barrio de Cormeilles. Yo vivía allá el momento de la llegada de los prusianos. Tenía entonces de vecina una especie de loca cuya razón se había extraviado bajo los golpes de la desgracia. Antaño, a la edad de 25 años, perdió en un solo mes a su padre, a su marido y a un hijo recién nacido. Cuando la muerte entra una vez en una casa, regresa ella casi de inmediato como si es que conociera la puerta. La pobre joven, fulminada por la pena, cayó en cama y deliró durante 6 semanas. Después, una especie de tranquila lasitud sucedió a la crisis violenta y permaneció allí, sin moverse, comiendo apenas, revolviendo solamente los ojos. Cada vez que intentaban levantarla, ella gritaba como si la matasen. La dejaron pues acostada y tan solo la sacaban de entre las sábanas para los cuidados de su aseo y para darle la vuelta a los colchones. Una anciana criada permanecía junto a ella, la obligaba a beber de vez en cuando o a masticar un poco de carne fiambre. ¿Qué ocurría en aquella alma desesperada? Jamás se supo, pero no volvió a hablar. Pensaba en sus muertos, tal vez desvariaba tristemente sin un recuerdo concreto, o bien su pensamiento aniquilado permanecía inmóvil como un agua estancada. Durante 15 años se quedó así, cerrada e inerte. Y llegó la guerra, y en los primeros días de diciembre los prusianos entraron en Cormeilles. Lo recuerdo como si fuera ayer. Caía una helada de esas que resquebrajan las piedras. Yo mismo estaba tumbado en un sillón, inmovilizado por la gota, cuando oí el golpeteo pesado y acompasado de sus pasos. Desde mi ventana los vi pasar. Era un desfile interminable, todos iguales, con esos movimientos de muñecos que les son peculiares. Después los jefes distribuyeron a sus hombres entre los habitantes. A mí me tocaron 17. Y mi vecina la loca tenía 12, entre ellos un comandante, un verdadero soldadote, bastante violento y tosco. Durante los primeros días todo transcurrió normalmente. Al oficial de al lado le habían dicho que la señora estaba enferma y no se preocupó de nada. Pero pronto aquella mujer a la que nunca veía empezó a irritarlo. Se informó sobre su enfermedad y le respondieron que la anfitriona guardaba cama desde hacía 15 años. Esto se había dado por una pena muy honda. Y no lo creyó. Sin duda, él imaginó que la pobre loca no se levantaba por orgullo para no ver a los prusianos y no hablarles para rozarse con ellos. Exigió que lo recibiera y lo llevaron a su habitación. Le pidió con un tono brusco: «Sírvase usted, señora, levantarse y bajar para que la veamos». Ella volvió hacia él sus ojos extraviados, un poco vacíos, y no respondió. Él prosiguió: «No toleraré más insolencias. Si usted no se levanta por las buenas, ya me las arreglaré para que se pasee sola». Ella no hizo el menor gesto, siempre inmóvil como si lo hubiera visto. Él rabiaba, tomando aquel silencio tranquilo por un signo de supremo desprecio, y agregó: «Si no baja mañana». Y después salió. Al día siguiente, la anciana criada, aterrada, quiso vestirla, pero la loca empezó a chillar y a debatirse, y el oficial subió enseguida. Y la sirvienta, arrojándose a sus pies, gritó: «No quiere, señor, no quiere. Perdónela, por favor, es muy desdichada». El soldado se quedó turbado, sin atreverse, a pesar de su cólera, a hacer que sus hombres la sacaran de la cama. Pero de pronto se echó a reír y dio órdenes en alemán. Pronto se vio partir un destacamento que sostenía un colchón, como quien lleva a un herido. En aquella cama que nadie había deshecho, la loca, siempre silenciosa, permanecía tranquila, un tanto indiferente a los acontecimientos, con tal de que la dejaran acostada. Detrás, un hombre llevaba un paquete de ropas femeninas, y el oficial pronunció frotándose las manos: «Ya veremos si puede o no vestirse sola y dar un paseíto». Luego se vio al cortejo alejarse en dirección al bosque de Imovilla. 2 horas después, los soldados regresaron, pero esta vez solos. Nadie volvió a ver jamás a la loca. ¿Qué habían hecho con ella? ¿A dónde se la habían llevado? Nunca se supo.
La nieve caía día y noche, sepultando la llanura y los bosques bajo un sudario de espuma helada. Los lobos venían a aullar hasta nuestras puertas, y la idea de aquella mujer perdida me obsesionaba e hice diversas gestiones con la autoridad prusiana con el fin de conseguir información. A punto estuve de ser fusilado, hasta que volvió la primavera. El ejército de ocupación se alejó, la casa de mi vecina seguía cerrada y una tupida hierba crecía en las avenidas. La anciana criada había muerto durante el invierno, ya nadie se ocupaba de aquella aventura y solo yo pensaba en ella sin cesar. ¿Qué habían hecho con aquella mujer? Se había escapado a través de los bosques, la habrían recogido en alguna parte y metido en un hospital al no poder obtener de ella ninguna información. Nada venía a aliviar mis dudas, pero poco a poco el tiempo apaciguó la inquietud de mi corazón. Ahora bien, en el otoño siguiente las becadas pasaron en tropel y como mi gota me daba una pequeña tregua, me arrastré hasta el bosque. Ya había matado 4 o 5 aves de largo pico cuando derribé una que desapareció en un hoyo lleno de ramas. Me vi obligado a bajar a él para recoger al animal y lo encontré caído junto a una calavera y bruscamente el recuerdo de la loca me embistió contra mi pecho con un puñetazo. Otros muchos habían expirado acaso en aquellos bosques durante aquel año siniestro, pero no sé por qué estaba convencido, se lo digo, de que había encontrado la cabeza de la infeliz maniática. Y de repente comprendí, y lo adiviné todo. La habían abandonado sobre el colchón en el bosque frío y desierto, y fiel a su idea fija, ella se había dejado morir bajo el espeso y leve pulmón de la nieve sin mover un brazo o una pierna. Después los lobos la habían devorado y los pájaros habían hecho su nido con la lana de su lecho desgarrado. He conservado esa triste osamenta y hago votos porque nuestros hijos no vean jamás una guerra.